Cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Gracias. Dios bendiga a cada uno de ustedes. ¿Sabe? Cuando oraba me recordó a una sierva, mi madre. Cuando mi madre oraba me recordó a una sierva que cuando oraba siempre por el predicador decía: pasa un carbón encendido sobre su boca. Y yo tengo una mente muy imaginativa. Y yo me imaginaba y decía: ¿por qué la hermana no quiere que el varón predique? Sí, yo me lo llevaba a algo literal, como que era un carbón, y yo decía: ya el hermano no va a poder predicar. Pero yo sé, después entendí lo que quería decir. Así que Dios le bendiga a todos. El tema de este corto mensaje, bueno, me entregan con tiempo, es decir que puedo pasarme 10 minutos. Cuando te lo dan antes de tiempo, te queda que tienen que terminar antes. Entonces los 10 minutos pasados se lo voy a poner ahora. ¿Cuántos quieren que se lo ponga? Amén. Bueno, pues no se lo pondré. La palabra de Dios se lee en 2 de Samuel, en el capítulo 9, en el versículo 1. De ahí estaremos hablando. Me gustaría que todos los adolescentes salgan a coger su clase. Amén. El tema de este mensaje es vida restaurada. Dígale a su hermano que está a su lado: tu vida puede ser restaurada. El capítulo 9 del 2 de Samuel dice lo siguiente, el versículo 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Diga conmigo: Siba. Al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió, diga conmigo, y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Dios le bendiga. Amén. Esta historia es muy interesante y muy bonita, porque por primera vez aparece Mefibosé como una persona ya activa en las escrituras. La Biblia habla que David era un joven que fue ungido por Dios para ser rey. Pero sucedió que cuando fue ungido para ser rey, ya había un rey llamado Saúl, que fue el primer rey de Israel. ¿Cuántos han escuchado de Saúl? El primer rey de Israel. Y este primer rey, cuando se enteró que Dios había ungido a otra persona para ser rey, ya de antemano él sabía que no iba a haber más, que nadie de su casa iba a poder tener el reinado. Entonces él se quiso anteponer, pero esto sucedió por una desobediencia de Saúl. Se quiso anteponer a lo que ya Dios había establecido, y cuando se enteró de quién era la persona que Dios había elegido, decidió matarlo. Eso fue lo que decidió, pero no lo logró. Entonces ese joven que habían destinado para muerte, el rey, que lo perseguía en todas partes, que en una ocasión David le tocaba el arpa con mucho amor para que los demonios que lo perseguían al rey Saúl se tranquilizasen. Cuando él tocaba el arpa, los demonios se tranquilizaban, pero el rey Saúl cogió una lanza en una ocasión y lo trató de matar, aún haciéndole el bien. Mientras su afán de querer acabar con David, su hijo Jonatán
se había hecho muy amigo de David. Y cada vez que él planeaba una estrategia táctica como rey para acabar contra su enemigo, Jonatán le informaba: David, no te metas por ese callejón porque te están esperando 3. David, no vaya por ahí porque te están acechando. Y todo lo que el padre decía se lo revelaba a su hijo porque no sabía lo que había. Cuando se enteró, empezó a esconderle las cosas. El tema es que David había hecho un pacto con su hijo Jonatán de que la casa de Saúl él no le haría daño. Entonces cuando Saúl muere, que no fue que lo mataron, ¿cuántos sabían que a Saúl no lo mataron? Él se lanzó sobre una espada y se suicidó él mismo para que el enemigo no lo atrape. Pero ya pasó esa historia y queda David en el reinado, pasando mucho tiempo, muchos años, porque ya había pasado bastante. Se acordó del pacto que había hecho con su amigo Jonatán. Y esto es donde pregunta. El rey dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Aleluya. A pesar del tiempo, no te olvides del acuerdo que tú has hecho con tu amigo. En una ocasión David preguntó: ¿qué puedo hacer por Dios? Y quiso construir un templo gigantesco, pero él no podía porque había derramado mucha sangre. Pero en este caso también pensó en su prójimo. ¿Cuántos de nosotros pensamos en el prójimo que tenemos al lado? Y decimos: ¿qué puedo hacer por mi hermano? ¿O qué puedo hacer por mi hermana? David le llegó este pensamiento de querer obrar para favor de Mefiboset. Le dicen, no le dicen su nombre, sino que le dicen que era un chico lisiado, que estaba por ahí. ¿En dónde estaba él? Según las escrituras, lisiado de los pies. El otro versículo, donde dice que estaba lisiado de los pies, pero lo tenían guardado. ¿En dónde? ¿En dónde? Nadie sabe dónde estaba. Pensé que todos conocían esta historia, pero voy a aprovechar para entonces decir todo lo que me salga. Entonces estaba escondido en Lodebar. ¿Qué pasó? En 2 de Samuel 4:4, cuando Saúl muere, que la criada que atendía al niño de Jonatán se enteró que ya había muerto su padre y que ya venía otra persona a apoderarse del reino. La estúpida, perdónenme, queriendo hacer un favor, agarró al niño, corrió con él, se cayó al suelo, el niño salió volando y se quebró los pies. Este niño lo llevaron a una tierra llamada Lodebar. ¿Qué significa Lodebar? Hay un coro que dice tierra de tristeza y dolor, un himno. Lodebar significa tierra sin expectativa, sin pasto, sin sueño, sin nada. Nada prospera ahí. Es una tierra paupérrima, donde vivían los más pobres, donde vivían personas que... En mi tierra había un lugar que se llamaba La Barquita. Gracias a Dios que desbarataron eso y lo llevaron para otro lugar. Ese venía siendo Lodebar de allá. Tierra donde nadie quería vivir. Los peores delincuentes, las peores personas estaban viviendo ahí. Usted no podía salir a las 9 de la noche porque lo atracaban. Lo mandaban sin ropa, si andaba con unos tenis nuevos se los quitaban y lo mandaban para su casa. Lodebar era algo parecido. ¿Qué hace un hijo de un príncipe viviendo ahí en la tierra de nadie? Algo muy doloroso lo que estaba viviendo este joven. Y Siba le dice, hoy para que vea, siempre hay alguien que sabe en la condición en que tú te encuentras. Yo sé que tú pensarás, nadie sabe lo que yo estoy viviendo. Nadie sabe mi condición o mi situación. Pero siempre hay alguien que está orando y está pidiéndole al Señor para que algo suceda en tu vida.
Y cuando David hablaba, este hombre sí sabía dónde estaba Mefibosé. Y dice, yo sé dónde está. Está en el peor lugar del mundo. ¿En dónde? En Lodebar. David se toma el atrevimiento de mandar a buscar a Mefibosé. Dicen que estaba en la tierra de Melquí, hijo de Amiel. Entonces, ¿quién era Melquí? Porque también tenemos que ver. A pesar de todo, estaba siendo protegido por un hombre de alto rango de la tierra de David. Porque Melquí, en 2 de Samuel 17, si usted se pone a leer, cuando el hijo Absalón de David se levantó en contra de David, Melquí fue uno que se arriesgó su vida para defender la vida de David. En otras palabras, a pesar de que estaba con David y era leal a David, él estaba protegiendo al hijo de su antiguo amo, que estaba escondido. Entonces Mefibosé lo van a buscar. Si usted sigue leyendo, va a encontrar que mandan a buscar a Mefibosé. Muchos dicen, teólogos dicen, y muchos intérpretes, que Mefibosé quizá estaba contento cuando vio esa carroza y le dijeron, el rey te mandó a llamar. Así como dice el himno, Mefibosé, el rey te mandó a llamar. Y todos pasan el himno como que fue algo glorioso para Mefibosé. En ese tiempo se sabía que todo rey que tomaba el trono, a toda la descendencia que quedaban, que podían atentar contra su trono, lo acababan. Diga conmigo, lo mataban. Y yo me imagino que cuando Mefibosé vio esto, dijo, me encontró. No puedo correr porque las piernas están rotas. Y parece que el que lo iba a ayudar estaba lejos, me imagino. Y haciendo una película de Mefibosé en mi mente, veo a Mefibosé tratando de correr mientras tocaban la puerta. Sal de ahí, Mefibosé. Y él ve la algarabía de las caravanas y cree que ya lo encontraron porque su muerte se aproxima. Así hay muchos pensando que su muerte se aproxima. Ya he fracasado, perdí el mejor trabajo del mundo. ¿Ahora qué hago? Ha muerto un familiar que amaba, ¿ahora qué hago? Me he quedado en la ruina, ¿ahora qué hago? Y se conformó, no creo que se haya conformado en una vida como la que llevaba, pero mentalmente no había de otra. Aquí en España dicen que se busque la vida. Mientras no aparecía esperanza en la tierra de Lodebar, apareció una esperanza. Y cuando tocaron, me imagino, porque yo me hago la escena, porque soy muy gráfico mentalmente, y me hago una película. Cuando él se tiró de la silla para correr y lo agarraron por los pies, dijo, no me maten. Y dijeron, tranquilo, Mefibosé, el rey te mandó a llamar. Pero ¿para qué? Me imagino que le decían, mijo, es que es para algo bueno, tranquilo. Y si seguimos leyendo, en el versículo 7 del capítulo 9, le dice David, y le dijo David, no tengas temor, diga conmigo, no tengas temor. Cuando estamos en el pozo de la desesperación, el temor, ¿qué hace? Se apodera de nuestras vidas. Toda esperanza se cierran y se van. Y David le dice, no tengas temor. ¿Sabe por qué le dijo eso? Por lo que ya le había comentado. Posiblemente era la decapitación. Porque ningún rey se va a arriesgar a que otro pida que quiere volver al trono porque es el legítimo rey. Y David le dice, no tengas temor. Me digo que Mefibosé se dio un susto de mala muerte. Y entonces dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre,
y tú comerás siempre a mi mesa. Aleluya. Cuando parecía que no había esperanza, Mefibosé recibe esperanza. Pero quiero devolverme un poco atrás y leerle el 5. Cuando Mefibosé se encuentra con David. Mefibosé cae al suelo y se postra ante él. Una forma de reverencia. Una forma de que acepto tu reinado, pero perdóname la vida. Y ahí es donde David le dice la palabra. Pero en el 10, en el 11, voy rápido. Siba respondió al rey conforme a todo lo que había dicho. Perdón. Gloria a Dios. Perdóname, esto es en vivo. Se me quedó todo en la casa. Tuve que armarlo aquí de nuevo. Le dice Mefibosé, cuando David le había dicho eso, y él inclinándose dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? David le había dicho que no tengas miedo. Cayó postrado. Y una de las cosas más interesantes es la autoestima de Mefibosé. Estaba debajo de mi suela, bien abajo, porque se consideraba un perro muerto. ¿Qué vale más que un perro muerto? Bueno, ¿qué vale menos que un perro muerto? Póngase a meditar la condición de la autoestima de Mefibosé. A veces tenemos nuestra propia autoestima muy abajo en el suelo. Estoy lisiado, vivo en tierra de Lodebar, no presento una amenaza ni siquiera para mi rey. Dime, ¿por qué me ha hecho venir aquí? No soy más que un perro muerto. Me imagino la angustia que sintió David cuando vio a este joven que pertenecía al linaje real, en la condición en que se encontraba, y diciéndole que era una basura, o menos que basura, un perro muerto sin vida. Qué autoestima, de verdad que no entiendo lo que pasó, pero la realidad se impone. En un estado paupérrimo, olvidado en la nada, se había hecho un hombre y no era nadie. Solo tenía recuerdo de su reinado. Creo que poco, porque tenía 5 años cuando murió. Es decir, tenía solo recuerdo de su padre. Y David restaura su vida. ¿Hay alguien aquí que necesita ser restaurado? ¿Hay alguien aquí que tiene la autoestima por el suelo? ¿Hay alguien aquí que cree que no vale nada? David lo invitó a la mesa. Jesús dice que te sentará a la mesa con él. Venid a mí los que están cargados y trabajados, porque yo lo haré descansar. ¿Hay alguien cansado aquí? Yo vine a ofrecerle una solución. Le vine a ofrecer a Cristo. Si hay alguien que no ha aceptado a Jesús, Jesús te llama. Si hay algún cristiano que siente que todavía está vagando bajo la depresión, que su vida no vale nada, que no hay esperanza para él o para ella, o que la enfermedad va a acabar conmigo, y que las puertas se han cerrado y está tirado en Lodebar sin una pizca de esperanza, hoy vengo a decirte de parte de Dios que hay esperanza para tu vida. No te detengas. Deja de llorar. Levántate, porque Dios está contigo. Hay una oportunidad para ti. Póngase de pie, hermano.
Oh, gloria a Dios. ¿Sabe qué significa el nombre de Mefibosé? El que destruye la vergüenza. ¿Alguien aquí se siente avergonzado o avergonzada? Podemos destruir la vergüenza también. Cierre sus ojos. Ay, 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 ay. Medite en su vida. Medite en lo que el enemigo le ha hecho creer. Piensa en su hermano que está a su lado. Las batallas que libra. David pensó bien. A veces alguien trata de cargarnos y de ayudarnos y no ha dejado caer al suelo. Y se nos han roto las piernas. Cuando caíste, que alguien trató de ayudarte, ¿qué perdiste en ese proceso? Que trató de ayudarme, pero cuando me di cuenta me tenía en el suelo. Alguien trató de ayudarme y me dio un pecozón en la cabeza y me dijo: no vuelva a tocar más esa conga. Yo podía decidir no volver. Me dejó caer. Cuando pequeño tuve un pequeño accidente que marcó mi vida para siempre. Y yo podía decidir quedarme ahí. Y dije: no. Y todos los días en mis oraciones, que el Señor me dé sabiduría y me libre de todo mal. Porque era algo que yo cadecía. Pero el Señor me alcanzó. Y no me dejó en lo de Baal. Tú tampoco te quedarás en lo de Baal. Levántate. Levántate. Es contigo que estoy hablando. Dios te está hablando a ti. Levántate. Sal de lo de Baal, porque el rey te mandó a llamar. Dios le bendiga.